Esto es Cabildeo Digital. Hola, ¿qué tal? Un abrazo cordial para todos ustedes. Bienvenidos. Aquí comienzan las noticias de último momento y vamos a empezar con una muy buena noticia, una gran noticia. Los detalles los tiene Cacho Herrera, a quien le doy la bienvenida. Hola Amalia, hola amigos del planeta, y efectivamente vamos a comenzar nuestro programa Último Momento con una noticia que la verdad nos llena de satisfacción, y es que un juez de Rurrenabaque, del municipio veniano de Rurrenabaque, estoy hablando del juez Edwin Pallete, ha otorgado tutela en una acción popular que interpuso la Central de Pueblos Indígenas de La Paz, el CEPILAP. Esta organización de indígenas acudió a la justicia de nuestro país por el tema de la explotación ilegal y el daño casi irreversible que se está causando a 7 ríos del departamento de La Paz y del departamento del Beni. Bueno, el juez escuchó, mire, Mamalia, amigos, durante 15 horas una audiencia virtual en la que se presentaron argumentos y contraargumentos, y finalmente el juez Pallete falló a favor del CEPILAP, porque además ha ordenado, y esto es lo importante, la paralización de toda actividad minera ilegal, sobre todo esta donde se utiliza el mercurio, donde se contaminan los ríos y los bosques, en los siguientes ríos. Primero está el río Beni, el río Madre de Dios, y los afluentes a estos dos grandes caudales que son el río Alto Beni, el río Caca, el Tuichi, el Quiquibey y el Tequeje, que están en el departamento del Beni. Por tanto, a través de esta orden judicial ya expedida por el juez Pallete, no se puede en este momento ya realizar ninguna actividad aurífera, sobre todo ilegal, en estos ríos. Mira que es lo más sugerente, Amalia. Estuvieron los representantes del Ministerio de Minería y de la AHAM, que de alguna manera intentaron desvirtuar las consecuencias de esta minería ilegal. Más o menos se pusieron del lado de los cooperativistas auríferos, pero el juez escuchó los argumentos y finalmente les dio la razón a los del CEPILAP. Por tanto, es una victoria después de los guardaparques, que también consiguieron una victoria muy importante ante el avasallador, ante el cooperativista aurífero de Apolo. Así que esta es una nueva batalla ganada. Esperemos que eso se sostenga. Me imagino que van a apelar a una instancia superior quienes han perdido esta primera batalla, pero es bueno destacarla acá en último momento. Es extraordinario, Cacho. Es el tercer fallo con el mismo contenido, ¿no? Tenemos que averiguar si es un fallo, si la medida cautelar es indefinida o por cuánto tiempo. Esto es importante. Y segundo, si el juez ordena quién va a hacer respetar esa norma. Fíjate que estamos hablando de kilómetros de navegación, ¿no? Y que los auríferos son miles y los indígenas son pocos y desprotegidos y desarmados. En cambio, los cooperativistas están armados. La resolución en sí es un hito, es algo extraordinario, porque además muestra este aleteo de independencia judicial que es maravilloso en un juez de provincia, ¿no? ¿Qué más podemos hacer sino declararlo héroe de esta jornada a este juez? La clave del fallo es esta declaración de ilegal, Cacho, de ilegal, porque aparentemente no hay minería ilegal, ¿no? Ni bien una empresa adquiere una personería jurídica
o la tramita como cooperativa, ya tiene el camino allanado. A partir de que es cooperativa, puede explotar, no paga impuestos, recibe gasolina subvencionada, etcétera, etcétera. Ni siquiera tiene que, como te digo, tener los papeles de la cooperativa en orden. No es que ni siquiera solicita una autorización para poder explotar, simplemente lo que necesita es la conformación legal de la cooperativa y se instala y a partir de ahí todo es legal. ¿Y qué dijo el ministro de Minería, que es de este sector y que el gobierno lo ha puesto como cuota de poder de este poderoso sector? Pues ha dicho que él va a legalizar lo antes posible a la minería ilegal. ¿Qué quiere decir eso? Que va a poner sello de legal a todos los trámites que deben estar pendientes de decenas, si es que no centenares de cooperativas, ¿no? Todos saben que detrás de ese sello, de ese nombre de cooperativa, hay un empresario rico, como de Apolo, Cuevas, o todos los dirigentes en realidad son empresarios y no necesitan ser muchos. Todo el mundo sabe que son varones de la nueva minería, varones del oro, hombres muy ricos que manejan millones de dólares y que se hacen pasar por cooperativistas y que tienen peones y que además son la fachada de empresarios o empresas chinas que además explotan el oro con mano de obra esclava. Parece que hay un convenio con las autoridades chinas de que estos empresarios traen reos chinos que están en las cárceles de su país y que en vez de estar allí y consumir el presupuesto del Estado chino, pues se los entregan como mano de obra gratuita, ¿no? Uh-huh. A cambio de comida, más nada, y una ración bastante pequeña, entre otras cosas. Uh-huh. Entonces, en medio de la victoria, lo que quiero puntualizar, no quiero ahogarle la fiesta a nadie, pero lo que quiero decir es que es una batalla muy dura, que esta es una victoria muy importante, una victoria que le da legalidad a nuestra causa, Cacho, pero que para llevarla a la práctica es muy difícil porque tenemos al gobierno en contra y eso sí está complicado. Así es, Amalia. Vamos a hacer entonces el seguimiento correspondiente y si gustas, por favor, permíteme cambiar de tema porque hay otro tema también caliente. Es el tema de la selección de candidatos a magistrados del órgano judicial y tribunal constitucional. Se ha cumplido la fase de la revisión de los requisitos de 715 postulantes entre varones y mujeres y se han quedado prácticamente la mitad en el camino, menos del 50% han calificado y lo que corresponde a partir de este lunes es el periodo de las impugnaciones. Todas las personas que se sientan con el derecho de impugnar a los habilitados pueden hacerlo presentando la impugnación a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Por supuesto, una impugnación debidamente fundamentada en términos jurídicos, con hechos concretos que se puedan probar. Y también los inhabilitados también pueden presentar las impugnaciones, es decir, me han sacado de la carrera de manera ilegal, incluso están argumentando cuestiones regionales. Los inhabilitados, Amalia, se están preparando para presentar varias impugnaciones en masa a partir de este lunes, porque aparentemente se han cometido errores en las inhabilitaciones. Por ejemplo, hay un caso de un jurista que se presentó como postulante al Tribunal Constitucional y apareció como aspirante al Tribunal Supremo de Justicia. Algo pasó, seguramente cambiaron los sobres, algo ocurrió y terminó siendo postulante al Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, como esos casos deben haber otros
Por ejemplo, hay otro postulante que dice que tiene 19 años de experiencia en derecho constitucional y resulta que le han puesto que no cumple mínimamente los 8 años de experiencia en esa materia. Entonces va a ser una semana intensa, caliente, tanto por los que impugnen a los habilitados como los inhabilitados que impugnen también su retiro de la carrera hacia las magistraturas. Hay un grupo de inhabilitados que son los del bloque oficialista y que han quedado fuera, entre ellos varios de los prorrogados. Ha quedado un magistrado que no ha sido inhabilitado, Torres. No sé si lo tienes en la lista. Bueno, pero lo que yo quería argumentar es lo siguiente, que los inhabilitados del oficialismo, encabezados por los magistrados prorrogados que quieren postular y por supuesto quieren quedarse otro periodo más, están actuando en bloque, lo que representa, lo que demuestra la mano del gobierno. Y este bloque ahora quiere inhabilitar a los que han quedado, a los que siguen en carrera, y entonces se deben estar moviendo para impugnar pues a los candidatos más fuertes, Cacho, porque la idea es que como han quedado inhabilitados los prorrogados y otros del oficialismo, quieren sabotear esta elección y dejarla en nada. ¿Para qué? Para que los prorrogados pues sigan ejerciendo ilegalmente de facto las funciones de administrar justicia, esto a favor del gobierno. Entonces, ahí hay una maniobra también. Sí, de los prorrogados, Amalia, han quedado 3 en carrera. Estamos hablando de Ricardo Torres, actual magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, que quiere ser tribuno del Alto Tribunal Constitucional, también del señor José Antonio Revilla, que logró ser calificado, y de Marvin Molina, personaje del Consejo de la Magistratura, pillado por unos audios donde está urdiendo la repartija de cargos de jueces con diputados del MAS, ha calificado también y él pretende ser magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Los 3 han calificado, pero también algunas fiscales departamentales que también tienen algunas serias observaciones. Me refiero, por ejemplo, a la fiscal del departamento de Potosí, la señora Roxana Choque, que igual ha hecho cosas a favor del gobierno, es muy cuestionada por el comité cívico, por asambleístas departamentales, por organizaciones sindicales y campesinas de Potosí. Ella también ha calificado para ser magistrada de justicia de nuestro país. Entonces, todo esto se va a ver en el curso de estas próximas horas y, como tú dices, van a presentar casi en masa las impugnaciones de parte de los inhabilitados. Ya que tocaste organizaciones sociales, pasemos a otro tema. Claro que sí. Evo Morales ha vuelto a huir y es reincidente. Ocurrió en Padilla, Chuquisaca. Parece que el sector evista de las Bartolinas lo invitaron para que su presencia cambie el curso de ese congreso, de ese ampliado, que es preelectoral, sin duda. Pero resultó un boomerang porque se presentó y pues el oficialismo empezó a gritar Lucho, 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 y luego fuera, 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 y pues tropezándose, Evo Morales tuvo que abandonar el Congreso de las Bartolinas. Es un hecho fuerte, Cacho, es un hecho fuertísimo. Después dijo que para que no se desate la violencia, él voluntariamente había dejado ese recinto sindical. No es así, lo echaron y esto marca otro hito en la carrera de Evo Morales, que yo creo que se tiene que aprender la lección, que Lucho Arce Catacora tiene que aprender la lección. Evo Morales fue uno de los dirigentes y uno de los presidentes
con más apoyo popular, con más prestigio. El liderazgo, el caudillismo de Evo Morales ha tenido una fuerza arrolladora. Y mira dónde está. ¿Por qué? ¿Cuándo fue el quiebre? El quiebre fue el 21F, cuando una autoridad, un líder, no respeta la Constitución, no respeta las normas democráticas, causa una crisis, en este caso una crisis de Estado. Si Evo Morales hubiera aceptado el resultado del 21F, no hubiera participado en consecuencia en la elección del 2019, en este momento sería presidente democráticamente electo y no hubiéramos tenido la crisis del 2019, no hubiera tenido que escapar, no hubiera tenido que huir, su liderazgo hubiera estado intacto y hubiera salido por la puerta grande de la historia. Y mira vos lo que quedó ese gran liderazgo. Ojo a Arce Catacora, que está tentado de repetir los pasos de Evo Morales, pues con todos los murmullos de Cuba y Venezuela, de hacer fraude, de inhabilitar a la oposición, etcétera, etcétera, etcétera. Miren lo que puede terminar. Hay dos apuntes adicionales a lo que estás comentando, Amalia, lo que estás analizando, y tienen que ver con lo siguiente. Parece que cayó en saco roto todos estos esfuerzos de estos liderazgos del Grupo de Puebla, que días antes estuvieron en Santa Cruz tratando de acercar a Luis Arce y a Evo Morales, tratando de que la pelea y la sangre no llegue al río. Bueno, parece que no dio resultado, porque días después de que tomaron sus aviones cada uno a sus lugares de destino, porque Alberto Fernández, por ejemplo, está viviendo en España, no está viviendo en Argentina, entonces no les hicieron caso y hemos visto estas escenas un tanto bochornosas donde las Bartolinas arcistas prácticamente sacan de un evento a Evo Morales, ¿no? Entonces no dio resultado estos esfuerzos de acercamiento, de que las cosas se lleven en paz en el macismo, ¿no? Y el segundo apunte es que parece que la mala hora de don Evo Morales va a continuar, porque este lunes está citado vía comparendo, le han pegado un cedulón en su vivienda en la ciudad de La Paz, en la zona de Chumani, para que se presente este lunes en la mañana a comparecer ante la justicia por el caso de el niño que existió o no existió, no se sabe, con la señora Gabriela Zapata. Él tiene que comparecer en calidad de testigo, y junto con él han sido también convocados don Álvaro García Linera, ex vicepresidente del país, y el ex ministro de gobierno Carlos Romero. Mira, Amalia, cómo son las casualidades de la vida. Me encontré hacia el fin de semana, el viernes concretamente, de la manera más casual del mundo, en un ascensor, en un edificio de muchos bufetes de abogados, con Eduardo León. Me pidió que te mande muchos saludos, es un asiduo seguidor de nuestro programa Último Momento. Me dijo, saluda por favor a Amalia, lo están haciendo bastante bien, y anunció sorpresas. Me dijo, voy a probar lo que en su momento lancé como acusación. Bueno, nos despedimos rápidamente, le dije, vamos a estar pendientes de tus noticias jurídicas. Me dijo, estén atentos porque voy a lanzar algunas sorpresas en el curso de los próximos días. ¿Qué será? No se sabe, tal vez tiene preparado algo, pero Evo Morales está en este momento, en estos días y en estas horas aciagas para él, porque quizás, por un lado que él no tenía previsto, quizás pueda venir un ataque furibundo de parte también del arcismo. Entramos al tema Gabriela Zapata. Gabriela Zapata está enfrentando un segundo proceso que tiene que ver con el hijo de Evo Morales, gestado mientras Evo Morales era presidente.
y Gabriela Zapata muy jovencita, 18 años, que por entonces era menor de edad. Bueno, eso no está en discusión. Como no está en discusión porque eso se cerró y nunca se investigó a fondo, las coimas que Gabriela Zapata recibió y pagó cuando era cabeza de la empresa china Camse, que obtuvo, me parece, 5 contratos por encima de los $700 millones. Bueno, Gabriela Zapata viajó 18 veces a Panamá. Nunca se averiguó para qué, nunca se averiguó si tiene cuentas en paraísos fiscales, particularmente en Panamá, donde es muy fácil abrir empresas y hacer depósitos. Bueno, de tal modo que Gabriela Zapata pasó 5 años detenida, 5 años de su vida presa, pero al salir, pues continúa con los millones acumulados que ella misma se encargó de mostrarle al público. A mí me impresionó esa imagen de Gabriela Zapata frente a la mesa y la mesa con una montaña de dólares, ¿no? Esa ostentación del dinero robado al Estado. Bueno, pero al margen de eso, volvamos al hijo. El hijo fue la parte que más interesó al público, al margen de lo más importante, que era cómo había pagado y cómo había recibido coimas esta jovencita, entonces jovencita. Bueno, pero lo del hijo. El tema es que el hijo se demostró, la existencia del hijo de Evo Morales con ella, se demostró con un certificado de nacimiento. La notaria y los testigos declararon que efectivamente Evo Morales llegó un día a una notaría de Cochabamba y firmó y reconoció al hijo. Pero Evo Morales dijo que nunca había visto al hijo. Es decir, era un padre, el padre del año, ¿no? Reconoció al hijo, pero no estuvo en el parto, no estuvo primero en el embarazo, no la acompañó en el embarazo, no estuvo en el parto, nunca fue a verlo, a acunarlo, a hacerlo dormir, no. Es más, nunca vio al hijo. Gabriela Zapata reiteró en este proceso todo lo acontecido y lo relató, pero con precisión, todo lo acontecido el año 2016, cuando ella contó su versión, que la repite ahora, que le organizaron una conferencia, que Ramón Quintana, que era ministro de la presidencia, le organizó una conferencia. Ella dice ahora que fue Carlos Romero, que era el ministro de gobierno, que le organizó una conferencia para que ella niegue el vínculo amoroso con Evo Morales y que ella no se presentó. Este hecho lo reitera. Hay una variación. No se menciona, sospechosamente no se menciona a Juan Ramón Quintana, que fue protagonista de esta historia. No sé si ustedes se acuerdan de las hormonas amazónicas, en fin, de la confianza tan íntima con Gabriela Zapata. En este proceso, la defensa y Gabriela Zapata no mencionan a Juan Ramón Quintana, que fue protagonista de esta historia. Menciona, más bien incorpora a Carlos Romero, que lo cita y lo va a citar como testigo, y que dice que fue Carlos Romero el que organizó esta fallida conferencia de prensa en el Hotel Presidente. Menciona algunos otros hechos interesantes, como esta entrevista que desde lejos se veía que fue una entrevista manipulada, la que fue hecha por ATV a través de su director, que fue una vergüenza de entrevista. Es decir, ese día Iturri perdió el título de periodista, ¿no? Acabó con su oficio, porque esas son las cosas que no se pueden hacer en este oficio. Y ella dice, esta entrevista fue una barbaridad, ¿no? Que la forzaron, la obligaron a hacer esas declaraciones, etc. Bueno, tal cual el relato. ¿Y qué es lo interesante? Que ella ratifica que existió el hijo. ¿Qué dice? ¿Qué
que desmiente que no murió. Y entonces la pregunta obvia es, ¿y dónde está el hijo? Y la respuesta es sorprendente. Dice, está con el progenitor. Una cosa es el que reconoce a un hijo y otra cosa es el progenitor. Eso es estudio de ADN. Recordarán que Evo Morales le exigió un estudio de ADN y que presente al hijo, y ella no presentó al hijo precisamente porque fue la forma de evitar el ADN o porque simplemente el hijo no existe. El hijo fue una fantasía para obtener dinero, en fin, hay todavía una historia larga que no ha llegado al fin, pero la respuesta fue contundente. ¿Y dónde está el hijo? Ella no dice se murió, está enterrado en tal parte. No, ella dice, ¿y dónde está el hijo? Lo tiene el progenitor. Y ahí termina esta historia, este capítulo de esta historia. Amalia, es pues cercano a lo truculento, ¿no? Porque estaríamos, según el escenario que tú planteas, ante una mentira, una eventual mentira, para ser más precisos, gigantesca de parte del expresidente Evo Morales, ¿no? Porque yo me acuerdo muy bien, él en sus manifestaciones sobre este tema, primero dijo que efectivamente no conoció al pequeño, luego dijo que en algún momento cuando él se enteró de la existencia, incluso pidió que se lo entregaran. Dijo, yo quiero reconocerlo, quiero que me lo entreguen para criarlo, ¿no? Y finalmente dijo que incluso le habían comunicado que el niño había fallecido, ¿no? Entonces, realmente, si Gabriela Zapata ahora sostiene que el niño existe, está vivo, que me imagino que ya debe ser un adolescente, un muchachito, entonces esto es muy grave, ¿no? Esto es muy grave y esto puede significar el hundimiento moral, ¿no? Porque esto es, imagínate, la mentira que se organizó no solamente por parte de uno, está ahí Álvaro García Linera, efectivamente Juan Ramón Quintana, Carlos Romero y cuántas personas más, ¿no? Entonces, la mentira organizada para acallar a una mujer que quizás incluso dio a luz cuando era menor de edad. Esto es terrible. A ver, ¿qué pasará este lunes cuando tenga que presentarse? ¿Lo hará? ¿No lo hará? Ha estado evadiendo la posibilidad de presentarse con varias justificaciones para no estar frente al juez, pero ya hay un comparendo. O sea, el próximo paso, si es que no se presenta, es que se va a librar una orden de aprehensión específicamente para que vaya a declarar, ¿no? Entonces, llegará a ese extremo la no asistencia, habrá que estar cercanamente sobre este tema, Amalia. Cacho, yo tengo una hipótesis sobre esto. A mí me parece que Gabriela Zapata inventó al niño, que el niño nunca nació, ni nunca existió, ni nunca estuvo en el vientre de doña Gabriela Zapata. Que ella inventó el niño, era amante del presidente del Estado Plurinacional, eso para empezar. Eran amantes y en algún momento Evo Morales se deshizo de ella, ¿no? No la buscó más, en fin, ya no la visitó más y ella quedó afectada por esta situación, pero muy beneficiada por ese vínculo amoroso, porque obtuvo un cargo muy importante en esta empresa china Camse, que le dieron el cargo no por su linda cara, sino por su linda relación. Iba a mencionar otras partes del cuerpo, pero no lo menciono, pero por la íntima relación con el presidente del Estado Plurinacional, con el objetivo de obtener prebendas. Eso está claro, y las obtuvo, 5 contratos, $700 millones. Muy bien. Pero Gabriela Zapata necesita mantener el vínculo con Evo Morales porque si no, no obtiene plata. Y entonces inventa el hijo. Y Evo Morales, que digamos no es precisamente, reitero, el padre del año,
Él decide reconocer, pero es un trámite administrativo, ¿viste? No es que él va a asumir ninguna paternidad, sino él, para no tener líos, para que la mujer no salga y diga, tengo un hijo, porque él le cree, ¿no? Él le cree que ella ha tenido un hijo, pero no tiene la menor intención de verlo, nunca buscó ver al hijo, y ella aprovecha de esa situación para hacerle reconocer el hijo legalmente, obtiene el papel, el certificado de nacimiento de alguien que no existe, de un fantasma, pero ese es el papelito con el que ella va a obtener, va a lograr que todas las puertas de Palacio de Gobierno se abran. Y todo el mundo cree que efectivamente tiene un hijo, y ella no tiene ningún hijo. Y ella no es capaz de decir mentí, ella no es capaz de decir engañé, pero como un Bill Hill al presidente del Estado plurinacional, ¿no? Y entonces insiste la mentira crece y crece y crece y crece, hasta que llega el momento de la verdad y dice, bueno, ¿dónde está el hijo? Muéstrame el hijo. Y entonces aparece esta versión de, caramba, se nos murió el hijo. Y Evo Morales cree y le gusta la versión y dice, ay, qué pena, se nos murió el hijo cuando era chico. Y usted no fue al entierro, pues ni me enteré que mi hijo se había muerto, ¿no? Y ahora llega en este proceso, en esta segunda ronda del proceso, tiene que llegar el momento, porque ella insiste en que sí, el hijo era una realidad, llega el momento en el que el juez le dice, traiga al hijo, tiene que presentar al hijo, si el hijo existe tiene que llevarlo. Y entonces ella hábilmente dice, yo no lo tengo, lo tiene el progenitor. Entonces le pasa la bola a Evo Morales, que dirá, pues yo no lo tengo, y ella dirá, yo te lo entregué. Mira el asunto judicial, solo para tapar la mentira de Gabriela Zapata. En este caso, yo le doy la razón a Evo Morales. Yo creo que es Gabriela Zapata la que inventó esta historia. Democráticamente, por supuesto que se acepta la hipótesis, pero yo tengo mis reparos, Amalia. Hay algunas cosas que no están coincidiendo al 100%, así que veremos qué es lo que sucede, si efectivamente hay pruebas de la existencia del ahora muchachito, porque ya ha pasado bastante tiempo, y veremos si eso finalmente se comprueba, se demuestra, porque acá hay pruebas de ADN, hay reconocimientos. Mira, mientras hablabas me acordé de un artículo que escribió Gisela Dervik, una abogada muy acuciosa, y a partir de este caso, del de Evo Morales, Gabriela Zapata y el muchachito que, según tu hipótesis, no existió, se cambiaron incluso algunas normativas y protocolos, porque la ley te obliga, cuando reconoces como varón a un niño, te obliga a estar con el pequeño. Tú vas a una oficina de registro civil y presentas ante la autoridad al pequeño vivo, porque estás asumiendo en ese momento el reconocimiento en los hechos del ser vivo, ¿no? Pero a partir de lo que sucedió con Evo Morales, se cambiaron las cosas, y entonces ya se puede reconocer a un niño sin que esté presente el ser vivo. Entonces, incluso ocurrió ese tipo de cosas, relata Gisela Dervik, ¿no? Entonces, yo prefiero esperar un poco para ver cómo decantan las cosas. Cacho, una aclaración. Nunca hubo estudio de ADN, porque nunca apareció el niño. Porque era muy fácil, si hubiera un niño, se hace un estudio de ADN, como en el 100% de los casos donde hay un pleito de paternidad. Tú haces un estudio de ADN, hijo y posible padre, y listo, se acabó la discusión. Acá Evo Morales exigió el estudio de ADN, y él se presentó y entregó muestra de sangre, y por supuesto no apareció el niño. No se pudo hacer un estudio de ADN de un niño que no existe, Cacho.
como tú dices, hay que esperar. ¿Qué hay que esperar? Que esto se enrede más, porque si Evo Morales se presente, dirá, yo no tengo al hijo, y Zapata dirá, yo te he entregado al hijo. En fin, el hijo no aparecerá por ningún lado. Pero esto solo tiende a complicarse, porque en mi hipótesis hay una gran mentira y las grandes mentiras crecen y crecen y crecen y crecen. Veremos, Cachito, veremos. Aquí hay dos apuestas, la tuya y la mía. Veremos qué pasa. Sí, bueno, sí, Amalia, sí. ¿Qué otras cosas? Mira, quizás ya para... Mira, estamos, no sé, yo me he quedado boquiabierto, Amalia, porque como recordarán amigos, amigas que nos están observando, comentamos con Amalia, analizamos inicialmente lo que supusieron dos decretos que firmó el presidente, uno creando la empresa de producción y comercialización del oro, y la otra elevando al 25% la mezcla de combustibles fósiles con etanol y biodiesel. ¿Se acordarán que ustedes, Amalia hizo una excelente análisis, incluso diciendo que biodiesel? O sea, no estamos ni siquiera produciendo biodiesel en este momento. Mira, Amalia, me quedé boquiabierto porque resulta que este fin de semana YPFB, a través de su presidente, don Arvind Dorgaten, ha dicho que no, se descarta la elevación al 25% de esta mezcla, por lo menos este año no va a ocurrir, porque hay que consultar con expertos, con universidades y con los importadores de vehículos nuevos que pegaron el grito al cielo, y entonces el decreto prácticamente queda en suspenso, queda en la congeladora. Imagínate una medida que podía de alguna manera atenuar esto de las importaciones de combustible que se subvenciona en el país. Bueno, va a tener que esperar, porque don Arvind Dorgaten ya ha dicho que se descarta la elevación a este porcentaje de la mezcla entre gasolina y etanol en el año 2024. Y sobre el oro, Cacho, el siguiente paso fue que los seguidores del ministro de Minería, los cooperativistas, están en emergencia por la creación de una empresa estatal del oro. Claro, aparece la competencia y en consecuencia están en emergencia porque ellos quieren tener el monopolio de la explotación del oro. Yo no me imagino qué va a hacer el gobierno con la empresa estatal del oro. Comprará unas barcazas y será el principal contaminador de los ríos. Tendremos que hacer otra acción popular contra el gobierno para que no contamine los ríos con mercurio. En fin, no se sabe. Pero hay un aspecto interesantísimo que tú lo tocaste y que me pareció que la explicación era insuficiente del tema de la comercialización del oro, porque esta empresa estatal le han dado la facultad de la comercialización del oro. No se especifica si es la comercialización del oro que esta empresa va a rescatar o de todo el oro que se produce y que se explota en los ríos de Bolivia. Eso no está claro. Pero recordé lo dicho por el ingeniero Héctor Córdoba, un especialista en minería, que puntualizaba lo siguiente, Cacho. Dijo, la mayor tragedia de este país fue la descentralización de la comercialización. En la época de los neoliberales existía el Banco Minero, no sé si te acuerdas. Y este Banco Minero tenía la exclusividad y el monopolio de la comercialización de minerales. Todo el mundo le vendía al Banco Minero y el Banco Minero era el exportador de los minerales, especialmente del oro. Bueno, eso no existe ahora. ¿Y qué es lo que pasa? Que cada productor, imagínate, los cooperativistas, miles de cooperativistas que sacan unos gramos, que juntan medio kilo, bueno, cada uno de acuerdo a sus necesidades y en el día que se dé tiempo, llegan al Alto, a la ciudad del Alto, donde hay centenares de comercializadoras y les venden.
les venden gramos, kilos y les venden. Esas comercializadoras pues operan 24 días rescatando de centenares de cooperativistas. Unos venden más, otros menos, en fin, tú no sabes de dónde está viniendo el oro, lo cierto es que comercializan el oro y esta comercializadora a su vez vende a las exportadoras y son estas empresas las que exportan. En fin, es imposible que el Estado pueda controlar gramo tras gramo, ¿verdad? Salvo que haya un decreto de declaración de exclusividad. De exclusividad y de monopolio de la comercialización del oro, cosa que no ha salido. Y como no hay eso, es tan diversificado, son tantos, es tan múltiple el actor de la explotación del oro, que es impracticable este decreto de la creación de la empresa del oro. La empresa va a existir a costa de nuestros impuestos, porque hay que pagar al gerente, al subgerente, a los trabajadores, en fin. Pero que las cosas van a seguir igual. Sí, Amalia, hay que estar atentas a cómo discurre este tema. No es un problema menor si es que, como has dicho, Amalia, se han declarado en emergencia los cooperativistas mineros, sobre todo los auríferos del país. Si le declaran la guerra, si empiezan a pintarse las caras los cooperativistas, ahí los vamos a tener. Vamos a tener serios problemas, el gobierno va a tener que retroceder, no va a ser la primera vez. Por ejemplo, las regalías del oro estaban establecidas en 7,5% para los departamentos productores del oro. Pagan 2,5%. Con Evo Morales y toda su hegemonía encabezando la presidencia del país, ¿no? ¿Cuánto le han hecho retroceder? No pagan impuestos, como tú mencionabas, ¿no? Iban a compensar ese 4,5% en impuestos para que entre a las arcas nacionales, no a las departamentales. Nunca resolvieron el problema, está pendiente todavía, ¿no? Entonces, tenerlos al frente, eso es muy grave. Son palabras mayores, para decirlo de alguna manera. Bueno, estamos llegando al final, Amalia, de nuestro programa, con una noticia de color, tanto deportiva. Quiero comentarte a ti y a los amigos que nos están observando que un arquero de origen ganés, Daniel Apologo, fue convocado a la selección boliviana por su buen desempeño en la Copa Libertadores, defendiendo los colores de Aurora de Cochabamba, y lo convocaron a la selección boliviana. Es uno de los 3 arqueros convocados para unos cotejos amistosos en Argelia en los próximos días, el 22 y el 25 de marzo. Bueno, resulta que este fin de semana su país de origen, Ghana, también lo ha convocado a la selección de ese país africano. Entonces, Apologo está ahorita deshojando margaritas para saber a quién va a de alguna manera, dar sus servicios de buen arquero, si a Bolivia o a Ghana, no se sabe. Estamos haciendo también un papelón porque hay buenos arqueros, hay buenos porteros nacionales que quizás podrían haberse dado la oportunidad, pero prefirieron por un arquero extranjero que está en proceso de naturalización y entonces lo han puesto en un brete porque o tiene que definirse o por Ghana o por Bolivia. Por gana o por pierde. Cachito, hasta la próxima. Ha sido un gusto. Un abrazo, Amalia. Hasta pronto. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.